ustedes conocen que en la emisión ilegal de carnet de discapacidad se dieron varios nombres. No podemos ahora determinar si es que estos nombres que se hicieron públicos obtuvieron de manera legal e ilegal el carnet de discapacidad, porque eso ya le compete a las autoridades judiciales. Claro. Pero sí hubo nombres incluso de asambleístas que tenían carnet de discapacidad. En función de la transparencia, lo único que pedí yo es que esta investigación empiece por los 137 asambleístas, porque si es que somos nosotros los que vamos a investigar, en función de esa transparencia hacia la ciudadanía, nosotros debemos tener las cuentas claras y empezar desde casa. Fue lo único que pedí y en ese trajinar estamos desde la Comisión de Salud, precisamente haciendo una investigación lo más exhaustiva posible para determinar esa red de corrupción que se ha dado en la entrega ilegal de carnets de discapacidad. Pero nos hemos topado en el camino con varios problemas, como por ejemplo el que vamos a ver en este momento. Primer punto del orden del día, señor presidente, era escuchar vía telemática a la doctora Irene Samaniego Paredes, médica calificadora de discapacidades del Centro de Salud Cordero Crespo. Señor presidente, y con respecto a la invitación y confirmación que nos hizo ya la doctora Irene Samaniego, el día de ayer a las 11 de la noche aproximadamente, recibí una llamada telefónica por parte de la estimada profesional, quien supo manifestar de que las autoridades del Ministerio de Salud han prohibido su comparecencia el día de hoy. Ella no va a asistir, que agradece mucho haberle tomado en cuenta, estaba predispuesta para asistir, incluso había preparado su presentación, su exposición, pero que desgraciadamente tiene prohibición expresa por parte del Ministerio y lamenta mucho no poder comparecer. Es de esta manera como ya nos tiene acostumbrado este gobierno en cómo actúa. Lo único que hace es tapar los hechos de corrupción. Como siempre dijo el presidente Correa, los corruptos siempre fueron ellos. Y esta no es la excepción. Resulta que la red ilegal de tramitación de los carnets de discapacidad estaba regentada por el Ministerio de Salud, porque es el Ministerio de Salud el que emite los carnets de discapacidad. Y cuando nosotros, desde la Comisión de Salud, estamos llamando a los miembros del Ministerio de Salud para que nos den explicaciones, es el propio ministro de este gobierno el que impide que vayan a rendir cuentas de su accionar a la Asamblea Nacional. Es este gobierno el que tapa la corrupción. Es este gobierno, como lo hizo en el lleve de la salud, en el otorgamiento de hospitales a cambio de votos. Es este gobierno, no solamente el corrupto, sino el que evita que se llegue a investigar hasta las últimas consecuencias. Pero también nosotros pedimos no solamente que seamos los 137 asambleístas quienes empecemos siendo parte de esta investigación en función de la transparencia. Hay otros, ustedes conocen, por ejemplo, de este personaje que también se ha dicho que tiene un carnet de discapacidad y que en función de la transparencia que merece la ciudadanía también tiene que ser investigado, más allá de que quiera o no quiera ser. Decirle al señor Cruz que esto no son mis criterios y tampoco son mis datos, ni es mi visión, para utilizar las palabras que usted ha expresado. No es mi visión, señor Cruz. Su nombre ha salido en un sinnúmero de investigaciones. Que sean o no una fuente certera, eso hay que investigarlo. Por eso es que siempre he dicho que defiendo el debido proceso de todas las personas. Pero no soy yo la que ha puesto su nombre en estas investigaciones, para que quede absolutamente claro aquello primero. Y segundo, señor Cruz, siempre uno podrá escudarse en el tema político. Esto no tiene nada que ver con el tema político. Usted es la primera persona de muchas que han comparecido aquí que habla de que se le está persiguiendo o de que es un tema político. La primera. No, señor, aquí han comparecido muchas personas y muchas personas han demostrado y han mostrado con documentos su verdad. Y eso es lo que nos compete hacer a nosotros, los miembros de la comisión. Yo no me voy a dejar callar y no voy a dejar de preguntarle las cosas, más allá de que usted se escude en el tema de que es o no político. Esto no tiene nada que ver con político. Esto tiene que ver con la transparencia. Y si nosotros somos funcionarios públicos, lo que debemos hacer primero, ante cualquier otra cosa, es actuar con transparencia.
transparencia. Bueno, hubo funcionarios que, como ustedes ven, el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de quien se dice tiene un certificado, un documento de discapacidad del 81%, resulta que se escudó en el tema político para decir que se lo estaba supuestamente persiguiendo. No es así. Aquí todos, como funcionarios públicos, tenemos que rendir cuentas y creo que eso somos los primeros que debemos demostrar aquello. Otro de los últimos temas, ya para terminar y no cansarles, compañeros y compañeras, que nos hemos dedicado fuertemente, el bloque de la Revolución Ciudadana, la bancada de la dignidad, es a defender a los miles y cientos de miles de desempleados que ha dejado este gobierno, producto de las desacertadas actuaciones que en materia económica han tenido. 1 millón de ecuatorianos está en el desempleo, ya datos a junio de 2020, según información del propio gobierno. Imagínense, ya son 1 millón de desempleados en el país. Así que nosotros lo que hemos hecho junto a los trabajadores es lograr que en esta mal llamada ley humanitaria que fue presentada por parte del Ejecutivo, poner una norma interpretativa al artículo 169 del Código de Trabajo para que las empresas no se acojan a ese artículo para despedir a sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque antes de la interpretativa que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, se decía en el artículo 169 del Código de Trabajo que por caso fortuito o fuerza mayor, una empresa podía despedir a sus trabajadores, pero no estaba bien interpretado qué significaba caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces nosotros, el bloque de la Revolución Ciudadana, propuso que dentro de esta mal llamada ley humanitaria exista una disposición interpretativa para que quede absolutamente clara la aplicación del artículo 169, numeral 6, y que se sepa de una vez por todas que un caso fortuito o de fuerza mayor significa cuando una empresa haya cesado totalmente y definitivamente su actividad económica. En otras palabras, cuando haya cerrado sus puertas y deje de funcionar. Solamente ahí se puede hacer uso de esta interpretativa. Son 17,000 contratos los que han cesado por la mala aplicación del artículo 169, numeral 6. Por eso es que era necesario y vital hacer esta interpretación para que los malos empresarios que existen en el país, porque también hay de los buenos, estos malos empresarios no puedan aplicar la ley y botar a la calle a sus trabajadores, dejándolos sin liquidaciones o con liquidaciones de miseria. Aquí el último video que tiene que ver precisamente con el artículo 169 para el cierre de una empresa. Recuerde usted, señor ministro, que nosotros dijimos que el caso fortuito de fuerza mayor aplica únicamente con el cierre total de una empresa, Y aquí se está hablando de casos en donde existan imprevistos imposibles de prever que generen imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad. Dista mucho el un concepto del otro, porque ¿qué significa y qué alcance tienen los imprevistos imposibles de prever? Cuando en realidad nosotros aprobamos en la norma de la mal llamada ley humanitaria que el cese definitivo de la empresa era cuando se aplicaba el artículo 20. En este caso se está interpretando, señor ministro, a partir del acuerdo ministerial 133, se está interpretando la ley orgánica de apoyo humanitario. No sé si es que tuve yo algún problema con el internet, pero en todo caso esa fue la explicación que yo le daba al ministro de Trabajo, en el sentido de que no son ellos ni el gobierno el que tiene que interpretar la ley. La ley está interpretada y la ley es absolutamente clara y dice que el artículo 169 se aplica únicamente cuando una empresa haya cerrado sus puertas. Y en esto debemos ser absolutamente claros, porque este ha sido el principal motivo para dejar a 1 millón de personas en el desempleo en nuestro país, y eso no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Este próximo martes vamos a presentar junto a varios trabajadores de muchas empresas un amicus curiae a la Corte Constitucional, defendiendo la ley interpretativa y defendiendo el derecho de las personas a recibir liquidaciones justas y no liquidaciones de miseria. Esto es básicamente lo que quería comentarles en
este largo trayecto y recorrido de lo que ha sido un poco la gestión legislativa que nosotros como asambleístas de la Revolución Ciudadana, de la bancada de la dignidad, hemos dado lucha y pelea desde la Asamblea Nacional. No siempre hemos ganado, compañeros y compañeras, porque sencillamente la bancada de la dignidad ha contado con 30 asambleístas versus el resto de asambleístas que se han dedicado durante estos 3 años, 8 meses